estamos en vivo. Nuevamente, hoy, como he avisado, conversaciones muy potentes con dos mujeres españolas, esta vez casualmente. Aquí está nuestra invitada de hoy, Alma, y vamos a estar hablando de un tema que para mí es muy especial porque pienso que es una de las grandes virtudes del eneagrama, que nos da un gran lenguaje emocional. Difícilmente hemos sido bien educadas, educados en este tema, y acá tenemos a una experta, así que contentísima de virtual de eneagrama por primera vez. Es una mujer que me hace mucha ilusión que le conozcan, de estas personas que quiero que todos escuchen. Alma, Hola, ¿cómo estás? hola Diana, ¿qué Qué tal? gusto. Ya la Igualmente, noche tengo muchas por ganas de allí. verte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo voy a contar que a Alma yo te conocí a través de Lorenzo Barnón, de Aiki. Ya me había hablado de ti, había visto alguna vez una entrevista que te había hecho, pero cuando diste una clase en la formación de Aiki, yo quedé como, ah, no, esta información necesitaríamos conocerla todos, porque algo de lo que estaba invitando hoy al vivo es que cuando hablamos de educación emocional, ¿cuándo, en dónde, a través de quién hemos recibido educación emocional, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando ahora esta información tendremos más de 30, la mayoría incluso más de 50 años, y la educación emocional ahí, ¿qué era en nuestros primeros años? ¿Quién nos educaba en las emociones? ¿Cómo Claro. se podía hablar de ese mundo? ¿Y qué es lo que el eneagrama nos aporta a que se coloree bastante más esa paleta de emociones en el lenguaje? ¿Cómo lo has vivido tú? De hecho, fíjate Diana, yo tengo una cosa que siempre digo en las formaciones, que es que no existe la educación no emocional, porque educar ya es transmitir y si algo, emociones, y si algo nos diferencia de otros animales, en el ser humano en este sentido, es que somos profundamente emocionales. Lo que pasa es que la diferencia está en el marco, ¿no? Decirle, yo siempre digo, decirle a un niño que no va a llegar a ser nada en la vida, decirle a un niño que no vale para nada, decirle a un niño, los niños no lloran, las niñas tienen que ser buenas, eso es educación emocional. Lo que estamos ahora es viviendo un nuevo paradigma, ¿no? En el que estamos intentando como salir de esa mirada tan patriarcal y aceptando de que estamos metidas en esta matriz, ¿no? Patriarcal, que es muy difícil salir, pero poner conciencia, que es el trabajo Mm. que hay detrás del enagrama, ¿no? Y de la educación emocional y enagrama es poner conciencia a un modelo de educación emocional que saca la peor versión de nosotros y buscar un modelo de educación emocional que saque la mejor versión de nosotros, que es el que estamos intentando, ¿no? Buscar. Me encanta que traigas este tema. Yo he pasado así rapidísimo sin presentarte, pero Claro. Alma, o sea, eres antropóloga, has tenido formación en música, eres terapeuta como de todas las terapias que puede haber, más o menos. Una mujer con muchísimo recorrido, que además ha acompañado en la educación en España. Ahora estás montando un congreso grandísimo también en educación emocional Sí, en España, así que quien nos está hablando sabe muchísimo de este tema, estudias permanentemente, estás en sí, temas de neurociencias, y es súper importante lo que nos traes porque algo de lo que tú dices es que para poder transformar el mundo necesitamos transformar la educación, y yo sé que muchas personas de las que en este momento nos están escuchando es la primera vez que escuchan, por ejemplo, la palabra patriarcado y qué es este ¿verdad? paradigma, qué es este cambio. Así que si te parece que vamos por ahí, a dónde estamos viendo el problema y hacia qué le estamos apuntando en la transformación, creo que nos ubicamos bien. Igualmente, si a alguien le va surgiendo una pregunta, Claro. estos espacios son para escucharles, para participar, para interactuar, así que si te parece, vamos por ahí. Sí, con respecto al patriarcado, ¿no? Que Diana, que expliquemos un poco así, bueno, pues las teorías más aceptadas del patriarcado se remontan al neolítico. Fíjate, o sea, hay un cambio increíble en la historia de la humanidad, que es cuando pasamos de ser nómadas a sedentarizarnos, por dos cosas. Uno, porque al ser nómadas nosotros tenemos que la organización social que había parece ser que era más igualitaria, que había mucha cooperación para poder sobrevivir, porque dependíamos mucho los unos de los otros, las unas de las otras. A esa época, Humberto Maturana, que era muy amigo de Claudio Naranjo, le llamaban las sociedades matrísticas,
porque todo lo que se ha encontrado a nivel arqueológico, lo poco que se ha encontrado a nivel arqueológico, tienen formas redondas, son matrices, ¿no? Vasijas, mujeres embarazadas, y había una conexión de la naturaleza con el ser humano muy potente, ¿no? Las personas para cazar pedían permiso a la naturaleza. Cuando llega el Neolítico y empezamos a sedentarizarnos, empezamos a establecernos en grupos, ¿no? En el que estamos ya cultivando, cazando, y hay dos cosas que ocurren. Uno, que empezamos a defendernos de nuestros vecinos, de nuestro territorio, y también que empezamos a cazar por placer, sin pedir permiso a la naturaleza. Y dicen que es cuando empieza esa semilla del patriarcado, que es un modelo que ya es de pensamiento, de organización, en el que se impone la fuerza del hombre, en este caso, ahora haré un pequeño guiño, del hombre a través del miedo y del control, ¿no? Y sigo siempre que el matriarcado es el mismo disfraz, pero cambiando de género. El matriarcado es el control a través de la fuerza y de la generación del miedo por parte del linaje de la mujer, ¿vale? No es lo mismo matriarcado que sociedades matrísticas. Entonces, el patriarcado es actualmente pues esa forma, ¿no? Esa forma de controlar, de generar miedo, de esa posición de no igualdad, ¿no? Claro, y me encanta que lo traigas porque creo que hay una especie de idea de que todo tiempo futuro será mejor, de que todo tiempo pasado fue más retrógrado, fue peor, hay como una especie de esta creencia en el progreso, en la ciencia, como si estuviéramos yendo hacia adelante en muchas cosas y lo de antes siempre fue peor, más ignorante, más salvaje despectivamente con la palabra, o más infantil también tomándolo de una manera más despectiva. Y realmente no, y esto nos va mostrando que si esta no ha sido la única forma que hemos tenido para vivir, a mí me parece súper esperanzador, porque no estamos condenados a que este sea el modelo para siempre, que además ya estamos viendo que no nos está llevando a niveles de salud mental importantes, hablando de esto de la educación emocional, o sea, que estemos viviendo suicidios de niños cada vez más jóvenes, que estemos viviendo violencias en las escuelas impresionantes, que estemos viviendo situaciones de enfermedades de todo tipo cada vez más temprano, que estemos viviendo situaciones climáticas tan importantes como las que estamos viendo, creo que tendrían que prendernos las alarmas de cuándo algo está pasando, ¿no? algo está pasando, cuándo nos vamos a detener un poquito a observar qué es lo que nos está pasando y cómo podríamos empezar a acompañarnos, a cooperar para que otra cosa sea posible. Sí, y bueno, y no solo hay que remontarse al pasado, que esa teoría evolucionista que no que tú planteas, sino que sabemos que hay sociedades más aisladas de todo este proceso de mundialización tan bestia que llevamos años viviendo, en el que los niveles de salud mental son mucho mejores que los nuestros, hay enfermedades que no existen, que tenemos ahora, trastornos que no existen, o sea que la calidad, ¿no?, de vida, según el baremo con el que se mida, ya sabemos que hay pequeños grupos, ¿no?, en los que es muy diferente a lo que se vende en Occidente como la panacea, ¿no?, además. Y bueno, se ve, ¿no?, que es evidente que algo no está funcionando cuando nos estamos cargando el planeta y a nosotros con el planeta, o sea, es una barbaridad. Claro, es que ver, por ejemplo, que el DSM-4, ¿no?, que es este manual diagnóstico de los trastornos mentales, es que edición a edición esto aumenta un montón. Sí, Es sí, decir, sí. ¿a dónde estamos yendo? Que con toda la información que tenemos, de dónde sabemos que empiezan los problemas, de cómo podríamos empezar a hacer para que desde la infancia estemos más protegidos, es que no lo estamos haciendo. ¿Qué está ocurriendo y cómo podríamos empezar esa educación emocional? Si, por ejemplo, yo ya tuve una mala educación, entre comillas, esto que decías, ¿no? Los hombres no lloran, la mujer mejor Sí. calladita, todas estas cosas que nos reprimen, que nos desconectan de cómo viene esa fuerza instintiva. Si ya nos pasó, si ya pasamos por ahí, si ya llegamos a donde llegamos con esta personalidad muy rígida y llegamos muy acorazados, ¿cuál es la educación que podríamos necesitar y que nos puede aportar el Enneagrama en esto? Y si todavía estamos apenas en época de crianza o pensando en ser mamás o papás, ¿a qué tipo de educación le podríamos apuntar? Que de esto vamos a hablar en tu Claro. ponencia con mucho más detalle, pero ahora estaría bueno unas pinceladas para que tengan ganas de ir ahí y no perderse todo el Sí. contenido. Yo, fíjate, sueño con que en un futuro, cuando en las facultades si existen, si existen las facultades en un futuro,
de pedagogía, de enseñanza, de magisterio, se estudiase la historia de la educación, se hablase del siglo XXI como un siglo en el que la educación se humanizó. Tenemos una educación deshumanizada. Y una de las cosas Mm. que nos ha deshumanizado es la desconexión con lo natural. Hablando de ese paleolítico, ¿no? Una desconexión absolutamente de lo natural, con todas las pérdidas de rituales en la sociedad. De lo que pasa es que, claro, en muchas culturas lo religioso ha tenido también connotaciones muy negativas, ¿no? Porque ha tenido un arrastre muy, muy tremendo en algunos casos. Pero sin tener que vincular religión a lo transpersonal, a lo espiritual, ese desarraigo, ese arrancar a la persona de un concepto, de un yo con mayúscula, de un yosotros, que también habla Siegel, de un nosotros con mayúscula, yo creo que ha sido el problema en el que nos estamos encontrando. Y además ahora parece, ¿no?, que empieza a resurgir, ¿no?, esa importancia de trabajarse, de conectarse, de hacer las paces con la naturaleza, de volver a pedir permiso, de volver, no darnos cuenta de que somos muy pequeñitos y que para habitar en un sitio tenemos que también pedir permiso y sentir la bendición en el sentido más metafórico, ¿no?, de la naturaleza, pero es el ego, y lo hemos tenido tan grande por la presencia que se ha dado, ¿no?, de que nos hemos creído que somos imponentes, con una capacidad, ¿no?, de estar por encima de todo, y eso es lo que está acabando con nosotros. Entonces, en la respuesta a tu pregunta es, me gustaría que se pudiese entender el siglo XXI como la oportunidad para rehumanizar la escuela, ¿no?, que me parece que es fundamental, fundamental. Y digo escuela, familia, todo lo que son contextos educativos, ¿no?, socioeducativos. Sí, me encanta. Sabes que yo a veces pienso en lo dependiente que nos estamos haciendo de este tipo de cosas, ¿no? De las redes, del internet, de las Mm. telecomunicaciones, de toda la tecnología, y no sabemos a qué costo, porque si en un momento, por ejemplo, esto se desconectara porque cayó un meteorito y nos quedamos sin conexión a internet, imagínate lo desvalidos que nos sentiríamos porque no sabemos cómo usar nuestro cuerpo, porque no sabemos cocinar sin buscar la receta en Google, porque se nos dificulta hacer cosas con la mano y transformar la tierra, porque dependemos demasiado de estas cosas externas y nos genera ese miedo a perderlo también. Todas estas cosas que alimenta la parte más defensiva del ego, del miedo a morir, como del el miedo a Sí. morir que puede sentir una criatura cuando se siente amenazada, cuando no le están queriendo como necesita, cuando sus necesidades no están satisfechas, es que las cargamos muchísimo, muchos, muchos, muchos años después. Sí, y eso que nosotras no somos, nosotras, y creo que la mayoría de los que estamos aquí reunidas, que no somos nativas digitales. Yo no me considero nativa digital, ¿eh? Yo considero nativa digital quizá a mi segundo hijo, mi tercera, que ya son, bueno, pues un 2015, 2016, un 2011, 2012, pero imagínate, ya hablamos de identidad digital, que le hablamos de las Ujú. redes y los medios de comunicación, pero es que hablamos también de una identidad digital con este próximo, que casi presente metaverso, en el que la identidad digital nos va a presentar al mundo. Es que no somos conscientes porque no entra ahora mismo dentro de nuestros parámetros, porque no existe en nuestro imaginario lo que se está creando, ¿no?, en esa visión futurista de películas antiguas que ya se está viviendo. Entonces creo que no somos conscientes de lo que implica para nosotros, ni lo que implica para chicos y chicas, que ya eso que tú has explicado del móvil, forma parte de la realidad. Es que no hay ni siquiera un momento en el que puedan salirse de ahí, que ya tienen su Mm. identidad y digital construida, sus manos, su psicomotricidad, su forma de pensar ya está adaptada al mundo digital. No hay otra, ya ellos no tienen otra opción, están metidos ahí directamente. Vale. Para mí la pregunta cuando surgen estas cosas es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estamos haciendo estas cosas? ¿Cuál es el sentido con el que lo estamos haciendo? Y creo que esto es para mí un gran regalo que nos hace el Enagrama, ayudarnos a hacernos buenas preguntas. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Qué estamos Sí. consiguiendo con esto? ¿Es una vía que le está siendo beneficiosa de bienestar a todo mi ser o solo a una parte? ¿O a quién? ¿A quién le estoy entregando mi energía, mi atención, mi tiempo, mi vida? Porque muchas veces no es a mí mismo, no tiene que ver con una nutrición ni mía, ni de mi entorno, ni ese entorno natural del que necesito y del que artificialmente pienso que puedo desconectarme, o sea, solamente con el tema de las basuras, por ejemplo, que sacamos la bolsa de casa
y nos imaginamos que eso desaparece en un agujero negro, pero no desaparece en un agujero negro. Te hacen que lo olvides, que no te acuerdes, como que algo se encarga de esto, que no sabes muy bien qué es y por eso crees que puedes seguir generando basura a los niveles que lo hacemos, pero es que después eso está ahí acumulado en un lugar que ya no lo podemos habitar porque queda contaminado, que si se quema emite gases tóxicos que todos nos respiramos. Entonces, esto que dices de estar desvinculados del lugar que estamos habitando, de las consecuencias que tienen nuestros actos, creo que el enegrama, si bien la parte como superficial puede hablar de 9 tipos de personalidad, en realidad lo que nos está hablando es quiénes somos, qué estamos haciendo Totalmente. acá, para qué vinimos. ¿Tú cómo lo ves y cómo lo trabajas en este ámbito educativo? Absolutamente. Yo, si algo tengo que agradecer, entre comillas, ¿no? A todo lo que nos viene, encima con el tema de los medios de comunicación, es que sí o sí, por una cuestión de supervivencia y de inteligencia, va a hacer que la humanización de las escuelas salga adelante. O sea, yo hace años que no se hablaba tanto de esto, tanto del reciclaje, tanto cuando empecé la formación de docentes, había una, dos formaciones en educación emocional, en neurobiología de las emociones, y ahora cuanto peor vamos, por decirlo así, más formaciones, más demanda hay, hay mucha necesidad. Ayer terminaba una formación en un sitio de una localidad de España, en Andalucía, en Málaga, con 200 profesionales y se hablaba de Wow. espiritualidad, o sea, de profesionales de servicio público de enseñanza, que es importante. Se hablaba de espiritualidad, se alió el tema de enagrama, que yo me quedé alucinada, se habló de humanidad, se habló de conciencia, se habló de responsabilidad. Entonces, para mí, el enagrama, en la versión que sea, no hace falta, yo digo, si no se puede entender con los números, los genotipos, la forma en la que no lo llamemos enagrama, no me importa, pero para mí lo que me aporta como herramienta es el camino del autoconocimiento, es el cuarto camino que hablamos tanto, ¿no? Es el para qué estoy aquí, qué sentido le doy a esto. Y creo que la tendencia es que las escuelas van a pasar el cambio por el trabajo personal de los docentes y de las docentes. Y creo que el enagrama con ese modelo de psicología transpersonal nos va a traer, quiero confiar en maravillas de verdad, porque es que la alternativa es la extinción. Creo que es la extinción. Creo que la alternativa es tan horrorosa que digo, bueno, hay un mapa que nos han enseñado de muchos años, por lo menos que tengamos algo de referencia, ¿no? Porque es que la alternativa es muy fea, muy fea. Claro, que sigamos siendo viables como humanidad. Y en estos días, hace como 3 semanas, un mes, algo así, vi una noticia de que los agujeros de la capa de ozono se están empezando a recuperar debido a ciertas acciones que se fueron tomando, porque nos dimos cuenta, no muy a tiempo, pero nos dimos cuenta que eso estaba pasando, pero hubo acciones que empezaron a permitir que esa capa de ozono se regenere. Y esto es muy lindo porque a mí me gusta mucho toda la teoría de fractales, ¿no? De cómo es desde muy chiquitito hasta muy grande, cómo pasaba, por ejemplo, en el cerebro humano, que eso también vamos a hablar en otra ponencia de epigenética y neurociencias, como antes pensábamos que las neuronas con las que naciste ya está, con esas te mueres y no hay nada que hacer. Y ahora se está viendo que hay neurogénesis, que hay plasticidad Totalmente. cerebral, que hay posibilidades de regeneración, que si una ciudad, por ejemplo, se desaloja como Chernobyl porque hubo una bomba atómica y después la naturaleza vuelve y hay es que la vida es muy terca, ¿no? Es Sí, sí, como, sí, sí. tiene mucha fuerza, Sí, se sí. impone muy fuerte cuando le damos permiso. Entonces, yo me uno como a este mensaje tuyo esperanzador de que de verdad hay un montón de cosas que podemos hacer, que cuando hay trauma se puede reparar también, porque muchas de las personas que venimos acá venimos con algún sufrimiento, con dolor, no venimos al mundo del desarrollo personal porque todo nos está yendo muy bien, difícilmente eso nos pasa. Cierto. Pero el enegrama es un camino bastante esperanzador porque te dice, mira, has sufrido de esto, te acorazaste de esta manera para evitar sufrir después, esto te está impidiendo tener un contacto real con la vida porque tienes miedo a contactarte, pero hay un camino en el que te puedes limpiar, en que esas heridas pueden cicatrizar y puedes estar ahí otra vez en contacto, en presencia con lo que la vida va trayendo, que no solamente es dolor. Totalmente.
Bueno, lo vimos en el confinamiento, ¿no? Como en las ciudades empezaron a llenarse de animales, de plantas, fue increíble cómo salías al campo y dices, "Esto es que huele diferente, es que está el aire más limpio". Todo forma parte de eso. Y yo creo que es fundamental la parte y cada vez la ciencia lo va confirmando más, ¿no? Yo cuando veo a neurocientíficas como Nazaret Castellano en España, ¿no? Que tiene una repercusión a nivel internacional, y escucho las investigaciones de la importancia de la meditación, de los abrazos, de la compasión, de la meditación. Digo, pero si esto es lo que nosotros vamos a tener, la importancia del apego, del vínculo, de la reflexión, de la autocompasión. Digo, pero si eso es lo que llevamos muchos años, ¿no? Diciendo desde la mirada del enagrama y por supuesto todos los que vienen antes nuestras. Pero claro, la ciencia no estaba preparada. Es que no entraba dentro de su paradigma medir estas cosas porque no eran interesantes, porque estaban enfocados en un momento de la historia en lo que había que sobrevivir a guerras mundiales, a una industrialización brutal, a un patriarcado, ¿no? Y a un liberalismo muy violento. Ahora parece que podemos permitirnos, y que estamos tomando conciencia de cómo está el mundo, el respirar, sacar la cabeza, mirar un poco lo que está pasando y decir, venga, voy a cuidarme, ¿no? Hasta hace un siglo y, bueno, casi un siglo, estábamos todavía viendo por dónde iban a caer las bombas, por decirlo así, en esta parte, del mundo. O sea imagínate, ahora es cuando podemos empezar a permitirnos también, en algunos casos, el pararnos, ¿no? Y mirar hacia adentro. Sí, me encanta porque traes también esta dimensión del cuerpo. Habitamos esta experiencia y la experimentamos con este vehículo que es el cuerpo, al que hemos dejado mucho tiempo de lado, privilegiando el mundo de la mente, del raciocinio, seguramente escapando también a todas estas situaciones tan dolorosas y de tanto miedo que como humanidad hemos vivido. Pero hoy vuelve a tomar esa importancia de qué es lo que pasa hormonalmente en tu cuerpo con un abrazo, con la meditación, Totalmente. cuando descansas, cuando te nutres bien. Y esto también es un camino que en el Enneagrama resaltamos mucho para que no se quede simplemente en conceptos, sino que acá estamos hablando de 3 centros que son importantes reconocer, habitar y saber manejar alineaditos, ¿no? Para poder estar, no sé si el equilibrio es posible, pero por lo menos en una coherencia mayor, que no nos tengan esa sensación de pienso una cosa pero hago otra, digo una cosa pero realmente quisiera decir otra, que esto Claro. nos saca tanta, tanta, tanta energía en lo cotidiano, como esta desintegración entre nuestros centros. Sí, sí, al final es una apuesta por la salud mental. El enagrama se centra tanto también, es un mapa del autoconocimiento, y para autoconocerse, por decirlo así, o poner conciencia a nuestra vida, tenemos también que estar en estados mínimos de tranquilidad, por decirlo así, ¿no? Porque si no el cerebro no funciona, que el cerebro cuando está en estado de alerta no puede pararse a reflexionar, Aprender. reacciona y aprender. Por eso se pone tanto énfasis, y esto es otro reto en la escuela, el pararse, meditar con los niños y niñas, trabajar la compasión, porque solo de esta forma podemos pararnos, ¿no? A decir, bueno, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está ocurriendo? Y este lenguaje en las escuelas es maravilloso. Ya conozco varias en las que se está empezando a imponer, ¿no? A imponer en el sentido de a instaurar, a experimentar, siempre fruto del trabajo de los docentes, siempre de fruto del trabajo de las docentes, y los resultados que son, incluso en lo académico, están mejorando. O sea, es que no hay ningún estudio científico que no avale que el estar en un entorno de seguridad, de tranquilidad, conocerse, respirar, vincular, no sea magnífico para la salud mental. ¿Vale? Lo que pasa es que son territorios que parece que dan miedo, pero básicamente porque las docentes y los docentes no lo conocemos. De verdad, no lo conocemos. Es la clave. Claro, por simple ignorancia y por eso, bueno, estamos acá y es también la promoción del seminario virtual de Enneagrama, de que conozcamos de estos temas, porque cuando conocemos vemos un camino y además se vuelve una comunidad muy segura para explorar estos temas. Lo que nos suele pasar en el entorno cotidiano es que cuando hablamos del mundo de las emociones y la otra persona no está en la disponibilidad y la receptividad para recibir estos temas, lo que hay es defensa, ataques, se cierran, con lo cual hace unos días veía una viñetita, un meme que me encantan, y entonces estaba como un muñequito dentro de una cajita, decía, tengo mucho miedo de expresar emoción, la abro, expreso, recibo desde afuera un puño, me vuelvo a meter y ya le pongo como doble candado, ¿no? Claro. Y esto muchas veces nos pasa, porque entonces el niño, la niña, el adolescente
se quieren expresar, pero cuando lo hacen, la respuesta del entorno no está preparado para atender ese mundo emocional, termina siendo hostil y termina reforzando una idea de que esto no se puede hablar, que esto no se puede expresar, que esto no lo podemos compartir, que mi tristeza me la tengo que llorar solo, que mi enojo la tengo que resolver como pueda sin saber cómo, porque es que si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a hablar de herramientas? Que se siente muy distinto en el cuerpo. Estar con una ira a tener tristeza, o sea, neuroquímicamente es distinta, la salida del cuerpo necesita ser diferente, Totalmente. pero hemos bloqueado tanto estas salidas del cuerpo que están instintivamente, estamos preparados instintivamente para eso, los bebés, los niños lo tienen ahí, ¿no? La rabieta, ¡ah! Lo saco y a los 5 minutos se están riendo como que nada pasó, pero porque no bloqueamos y permitimos esa salida. Cuando empezamos calladito, no se grita, no se hace no sé qué, ¿no? Es como, ok, pero ¿y qué alternativa tengo, ¿no? ¿Qué Claro. alternativa tengo para eso? Sí, sí, vivimos en una sociedad rígida. Y además, en una investigación que leí hace unos días decía que ya se ha demostrado a nivel de TAC, ¿no? De cerebrales, como una persona que tiene delante otra que está practicando la amabilidad, que está mirándola, que está hablándole, se conectan las mismas áreas cerebrales. Lo mismo pasa cuando es al Y el contrario, cuando corazón, el corazón, la frecuencia cardíaca, hay una sintonía, una vibración que se modula a la misma vibración, ¿no? La misma, con la misma resonancia. De lo mismo que pasa al revés, ¿no? Que en entornos que son más hostiles nos dejamos llevar y se activan las mismas áreas del cerebro. Si ya la neurociencia está demostrando que esto funciona y que esto repara, lo único que nos está faltando es que ahora se actualice los contextos en los que aprendemos eso a hacerlo. No llega todavía a las universidades, no llega todavía a las escuelas, todavía queda tiempo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un aval y es que la neurociencia lo está diciendo y también las ciencias sociales, la antropología, la sociología, filosofía, todas las ciencias que también hablan de la importancia de ese vivir en comunidad, ¿no? Que es tan importante. Yo tengo la esperanza. Fíjate, Diana Siegel, como padre de la neurobiología interpersonal, es una persona reconocida a nivel mundial, a nivel de trauma y apego, está creando un libro sobre neurobiología interpersonal y eneagrama. Y él es un referente wow. dentro de la comunidad científica. En el último libro que me leo de eneagrama, que el prólogo lo dice, ¿no? Dice, hay una comunidad de científicos y científicas que estamos trabajando por la unión de la neurobiología con el eneagrama. Y digo, llegará, llegará. Sé que va a llegar, pero mientras Sí, tanto se está caldeando todo, ¿no? Que es lo importante. sí. Se me ponen todos los pelitos de punta porque esto es súper potente de saber, mira, si tú estás en un momento de tu vida donde estás sanando, donde estás más tranquilo, donde estás practicando la compasión, la autoobservación desde una mirada más neutra, donde desde así también puedes mirar a los otros sin estar defendiendo, sin estar atacando, es que te vuelves un lugar seguro para las personas con las que te contactan y eso tiene un efecto multiplicador. O sea, si yo como mamá cuando estoy con mi hija puedo sintonizarme tranquilamente con ella y acompañarle cuando necesite elaborar una pérdida, cuando necesite pasar una rabieta, si yo lo puedo hacer con mi hermana con el que vivo, con mis papás, con mis amigas, o sea, es que el efecto multiplicador que tiene una persona benéfica es brutal y a veces no lo dimensionamos porque pensamos que es muy chiquitito y es verdad, es chiquitito y es lento, pero pequeñas personas haciendo pequeñas cosas es que generan efectos muy, muy, muy grandes. Esta edición del seminario de Enneagrama, de hecho, tiene mucho la metáfora de la siembra y todo este Mm. arar la tierra y demás. Y hay una historia que yo leí hace un montón, la tengo que volver a buscar porque la quiero compartir, de un hombre en un bosque tailandés, que es un bosque que se había deforestado, que ya no existía, ya no había bosque. Y este hombre empezó a plantar un arbolito como una vez a la semana y empezó a plantar. Todos le decían que estaba loco, eso ya era casi un desierto, la tierra estaba árida. Bueno, hoy en día es un bosque al que volvieron las aves, que volvió toda la fauna y la flora, que restauró un montón el clima en toda esa zona de Tailandia. Y fue un hombre haciendo todos los días una siembra. O sea, realmente lo que podemos hacer con nuestra vida es un montón. No, yo creo que no somos conscientes. Yo recuerdo una vez, es una anécdota creo que fue el primer curso que di a docente, fue hace un mogollón de años, y estaba en un colegio y le hice a los maestros y a las maestras una visualización.
para que tomaran conciencia, ¿no? Bueno, del poder también que tenían, en el sentido más sano y menos sano, ¿eh? También del poder. Y recuerdo un maestro muy jovencito, él tendría a lo mejor 27, 26, 28 años, que se puso a llorar. Y yo le decía, ¿pero qué te pasa? ¿Ha pasado algo? Me decía, es que como tomó conciencia de la responsabilidad. Dijo, es que acabo de tomar conciencia de la responsabilidad de que tengo 25 niños y niñas que podrán ser lo que quieran o no podrán ser nada, ¿no? Les estoy enseñando a leer, a abrirse al mundo, a pensar, a reflexionar. Dice, y es que por primera vez me he parado a conectar con qué responsabilidad tengo. Dios, que no somos conscientes, pero no somos conscientes porque se han encargado de que no seamos conscientes, porque ¿no? La educación eh, está diseñada para que a nivel político es muy interesante, ¿no? Porque construye pensamientos. Entonces, un área siempre muy interesante a nivel político. Y si no creamos conciencia, no creamos gente insurgente, un futuro. Entonces, bueno, desde el punto de vista antropológico y sociológico, la educación es un terreno y nunca se le ha dado importancia. Mm. Sabemos de otras experiencias en otros países en los que los docentes y las docentes están al nivel de otras profesiones que son muy importantes bueno, y los resultados son muy diferentes, ¿no? Entonces, la educación siempre se Sí, queda ahí un poquito al final. sí, pero esto es súper importante, o sea, saber que esto nunca ha sido neutral, el terreno educativo Siempre. nunca ha sido neutral, ha tenido muchos intereses de por medio y no han estado al servicio del ser. Apenas ahora empezamos a pensar en una educación al servicio del ser y son pequeños pasos incipientes, es como brotan como honguitos, ¿no? Una escuelita acá, otra escuelita allá, ojalá que Totalmente. se difunda mucho más esto, pero la verdad es que veníamos de una maquinaria, o venimos de una maquinaria donde hay intereses políticos, donde hay intereses sociológicos, donde es en las escuelas donde aprendemos muchísimo de cómo nos deberíamos o no comportar para el modelo de sociedad que tenemos, sin importar cuál es la disposición de esas semillas que hay ahí, ¿no? Es como, ok, acá vamos a priorizar que seamos aguacates. Y si te tocó ser sandía, es que te vas a sentir siempre menos, porque no te tocó ser aguacate, ¿no? Entonces, los exitosos, los buenos deportistas, hay un montón de cosas que se han venido priorizando dejando otras de lado. Y el enegrama también es una herramienta que nos muestra esto, ¿no? Hay eneatipos que socialmente son más aplaudidos a lo mejor, pero son igual de neuróticos que el resto porque nos resta libertad y justamente nos invita a nutrirnos de la diversidad, no a rechazar, porque todos nos ponemos en el enatipo, en la personalidad, a decir que la conclusión que yo he sacado sobre cómo es vivir y cómo hay que ser es la correcta, por lo tanto el resto son las incorrectas, Sí. ¿no? Entonces yo soy buena y correcta y los demás están por corregir. Yo soy muy buena y generosa y entonces los demás son unos necesitados. Yo soy una exitosa, los demás son unos perdedores. Imagínate cómo nos rompe el tejido social ese tipo de pensamiento desde el ego. Totalmente. Y desde ahí no me extraña que estemos en unos momentos tan altos de acoso escolar, de individualismo, de esa desconexión tan grande que tenemos en lo grupal, ¿no? Y además yo recuerdo en el carácter de neurosis cuando Claudio decía que en el DSM-2, ¿no? Que fue el que él trabajó, claro, en la sociedad americana es tan vanidosa, entendiendo cómo ese hasta tú mismo crece, esa meritocracia tan fuerte que tiene, que, que que No era un no le deja. trastorno. Exactamente, intentando buscar trastorno, no, dice que, pero sí que esto está normalizado, sí que esto es, pues lo mismo nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Ahora mismo, en el momento actual, que hay eneatipos, ¿no? Caracteres, personalidades, egos que están muy premiados y que sin embargo están muy distanciados de lo que ellos son de sí mismos. Y después se ven las consecuencias, ¿no? Con todos los trastornos de alimentación que tenemos en determinadas personalidades, con la desconexión, con el dolor, con ese olvido de sí mismo, del cuerpo. Y es la falta de conciencia, de no saber, ¿no? De no saber cómo mirar a los alumnos y a las alumnas desde otra mirada mucho más sana, ¿no? Premiamos la neurosis. Y a mí es que eso quizá porque yo lo viví y quizás mucho en mí, ¿no? Pero premiar la neurosis a mí me hace un daño que digo, madre mía, qué dolor más grande, qué penita, que no podamos verlo de otra forma. Sí, porque nos obligamos a ser adultos muy rápido, porque permitimos que se den poco los procesos que necesitan darse con tiempo y con tranquilidad en la infancia para que eso pueda dejar una nutrición. Es como que no solamente crecemos muy desnutridos por la mala nutrición que tenemos, de mucha comida procesada, de malos hábitos de comer,
crecemos a veces muy malnutridos, pero emocionalmente también. O sea, ¿de qué estamos alimentando si es que no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos? Si es que hay que hacer muchos papeles como docentes y tengo poco tiempo de mirada y de contacto con cada niño porque tengo 50 en el aula y tengo que mostrar que todos saben multiplicar. Claro, este tipo de cosas es donde yo digo, ¿y cuándo es el punto en el que nos preguntamos para qué? ¿A dónde vamos con semejante locura? Entonces, ojalá que el seminario sea un momento para esto. Vamos a Ojalá. tener, aprovecho acá para contar que vamos a tener todos los días de emisión del 10 al 14 un espacio de conversatorio, muy parecido a como estamos haciendo Alma y yo, pero con otros ponentes, con lo cual un mismo tema lo vamos a ver desde varias visiones, donde también van a poder hacer sus preguntas estando ahí en vivo, para que nos sintamos involucrados en estos espacios de conversación, de tertulia, como si fuera un ágora, como se hacía ahí en la antigua Grecia, ¿no? Maravilla. Pongamos un tema y hablemos de esto, porque es difícil encontrar estos espacios, a veces con nuestros amigos, con nuestras familias, porque se tocan susceptibilidades, porque hay un querer ganar y tener la razón. Y este es un espacio que vamos a tratar de bajar ese estrés, ¿no? Que acá no es competencia, sino que pongámoslo sobre la mesa para ver qué me pasa a mí con este tema y yo dónde estoy con esto. Y estoy porque me han dicho que necesito estar acá o estoy porque realmente lo he vivido, es una convicción, lo he construido, porque hay tantos mandatos que seguimos sin darnos cuenta de por qué los estoy siguiendo, que en un momento de la vida, muchas veces en la crisis de la mediana edad, después de los 40, por ahí es replantearse como, uy, ¿y para quién, para qué vengo así? Sí, yo creo que en el momento en el que nuestro cuerpo no empieza a responder con la misma energía que respondía antes, ya es cuando empezamos ahí están esas crisis, ¿no? Del ego muchas veces, esa crisis de los 40. Y yo creo que es que una de las cosas a las que nos lleva la educación de la que estamos hablando es a mimetizarnos con nuestra máscara, ¿no? En esas personas que quieren eso, que la vanidad es lo mejor, que el orgullo es, que son aplaudidas socialmente. Pero cuando el cuerpo empieza ya a no poder sostener todos los tributos que se pagan, ¿no? Que se pagan muchos tributos a costa de tener que estar siempre demostrando, esforzándose, mediando, siendo el más alegre del mundo mundial, controlando las situaciones, haciendo que todo esté correcto y todo lo que conlleva, ¿no? Cuando ya no, el cuerpo empieza a hablar porque va aguantando, que puede ser en diferentes momentos, es cuando ya llega un momento en el que tiene que aflorar esa parte de la conciencia porque es una cuestión de supervivencia muchas veces. Sí, sí, aparte porque hay que empezar a elegir, es como ya no me está dando para todo. Totalmente. Entonces, cuando tengo que empezar a priorizar y poner mi escala de Sí, valores, muchas veces ahí nos damos cuenta. A mí por lo menos me ha pasado con la maternidad, que mi escala de valores empezó a totalmente. transformarse rapidísimamente. Lo agradezco muchísimo porque si no seguiría bastante en automático. Pero hay momentos, quizás si has llegado acá por una crisis, por una separación, por un duelo, por alguna situación de pareja, algún dolor, puede ser una gran oportunidad para mirar hacia adentro, para replantear cuál es esa escala de valores con la que estás viviendo y que quizás ya no es tan funcional, ya no es tan saludable, porque la personalidad venía en un primer momento a salvarnos de esa hostilidad que encontramos o de ese desencuentro entre lo que necesitábamos y nos podían dar y que nos sirvió en ese momento como algo adaptativo, pero que después nos falta actualizarle, ¿no? Como Sí, ya en este sí, momento no, y podemos, porque además la neurociencia nos están diciendo sí te puedes actualizar, sí puedes ver lo que no estabas viendo, sí puedes empezar a ampliar la mirada. A mí me gusta mucho pensar en esto, en que las distintas especies, bueno, hay animales que ven infrarrojo, hay animales que ven ultravioleta, hay sí, animales que escuchan sonidos increíble. que nosotros ni nos imaginamos. Y lo mismo pasa en micro en nosotros, cuando nuestros sentidos están tan atrapados por la personalidad. Hay muchos pensamientos que no tenemos, hay muchas sensaciones físicas que desconectamos. Entonces, acá está la posibilidad de empezar a sacar esas barreras que nos hemos puesto. Yo suelo decir para que la vida vuelva a recuperar todos los colores, ¿no? El Technicolor en el que yo veo que mi hija Totalmente. lo vive, por lo menos, ¿no? Es como mi hija vive la vida en un presente, con esos ojos abiertos, con ese disfrute, que a mí me da tristeza, ¿no? Sentirme tan lejos de cómo ella se entrega un juego y a mí me cuesta tanto Claro, entregarme a jugar por totalmente. jugar. Sí, 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 a mí la frase de San Juan de la Cruz, ¿no?
de la noche oscura del alma, que yo se me quedó mucho en el trabajo, que, ¿no? Que muchas veces llegamos a replantearnos las cosas porque esa noche oscura del alma en el que perdemos el sentido de la orientación y decimos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con mi vida? Y es ahí cuando empezamos a cuestionarnos todo, ¿no? Y creo que las noches oscuras del alma llegan a todos de una forma o de otra, como tú has dicho, a través de un duelo, a través de un susto, a través de una maternidad, a través de una crisis, de una enfermedad mental, no mental, o sea que ahí no, nos lleva a tomar conciencia. Pero yo se agradecería, y yo se agradecería como que a veces que el camino fuese un poquito más sencillo. Que no quito que tengamos que... Pero yo siempre digo, si a mí me hubieran dado oportunidad de desarrollar, y yo sé que yo venía de un colegio religioso, que muy, muy comprometido, que le tengo que agradecer esa parte espiritual que nunca he perdido, porque esa parte siempre se conservó, ¿vale? Hay gente que es muy crítica con algunos colegios religiosos. Yo en mi caso, mi parte de compromiso social y mi parte de más espiritual me viene por una parte por los scouts, que yo estuve muchos años, y después por la parte, bueno, de esa parte De de comunidad, ¿no? voluntariado. De Ujú. voluntariado, de, digo, si esto pudiésemos llevar a las escuelas, creo que haríamos la vida más sencilla, con nuestras noches oscuras del alma, con nuestras crisis, con nuestras... Pero ese agotamiento al que llegamos muchas veces a la vida, si podemos minimizarlo y permitir disfrutar más durante más tiempo, yo creo que sería, no sé, también bonito, ¿no? El poder plantearnos una escuela para la vida desde un punto de vista de una vida más sana, ¿no? Más sana, más Pero feliz, más en todos los claro, sentidos. o sea, es que si la energía no está puesta en defendernos y queda libre, es que yo no me quiero ni imaginar lo Fíjate, lindo que puede ser, fíjate, porque queda libre, libre para crear, libre para resolver, libre para disfrutar, libre para encontrarnos, porque no tiene que estar puesta en defendernos. Entonces, la energía que tanto totalmente. gastamos en defendernos, en demostrar, en tener temor, en estar previniéndonos de cosas, si esa energía queda libre, porque nos sabemos en un entorno más seguros, porque estamos más fortalecidos, porque podemos estar más llenos de amor sin sentir que lo estoy perdiendo o que no lo tengo y lo tengo que ir a buscar. Si eso ya está, es que El va a ser precioso, estoy potencial. segura que va a ser precioso el potencial que se va a desvelar ahí. O sea, cuando una planta, volviendo a la metáfora del jardín, ¿no? Tiene que luchar demasiado contra las adversidades del viento. Yo viví muchos años en la Patagonia, en un lugar que el viento era huracanado, 120 kilómetros por hora a veces, Madre entonces mía, lo tenías acá, A mí me gustaba mucho el jardín, entonces en casa tenía como un lugar medio reparadito, pero es que las plantas crecían hasta acá, porque asustada claro, la es que pobre. creían hasta acá porque estaba el viento que, bueno, por supervivencia de la planta. Claro, yo vengo acá y estoy en Colombia, estoy en una parte muy linda de las montañas, que es como que tiras la semilla, le pones buena tierra y ya está, porque llueve y esto crece en unas plantas gigantes y podemos comer de la huertita todos los meses. Claro, es que no es lo mismo tener un buen terreno abonado que tener las condiciones tan adversas. No es lo mismo crecer en una familia amorosa donde estas cosas se pueden hablar, donde tus necesidades están atendidas, donde tu cerebro se puede desarrollar a plenitud, a cuando tú empiezas viviendo la vida como que esto es una jungla y hay que defenderse. Es muy, muy, muy diferente. Entonces, la transformación que podamos hacer en ese sentido es muy importante. En el seminario vamos a hablar de crianza consciente y eneagrama, vamos a hablar de educación emocional y eneagrama, vamos a estar hablando de neurociencias y epigenética, vamos a estar hablando de la importancia de la manera en que nacemos y venimos al mundo que también nos condiciona en gran medida para que, bueno, esta es la parte esperanzadora, ¿no? Que a mí por lo Totalmente. menos me lleva a tratar de traer este mensaje, de a ver, ¿y qué podríamos hacer si empezamos a poner la energía en esto? En que no tengamos que defendernos tanto, en que podamos nutrirnos donde estábamos desnutridos, para que podamos dar fruto, que a eso hemos venido y que además hay un gran placer cuando tú nombras estas cosas de los scouts, del voluntariado de servicios, que ahí también hay una gran alegría. Cuando Sí, ya sí, sí. tenemos una nutrición y podemos empezar a compartir, es una alegría muy genuina la que hay. Y además, de verdad que creo que somos muchos. Es decir, que cada vez somos más. Que yo vuelvo a la parte, que estoy asombrada, de verdad, que llevo como impactada. El martes que viene me han invitado a inaugurar una jornada sobre educación en la Universidad de Comillas de Madrid.
¿vale? Una universidad de mucha referencia. Bueno, pues el título, lo que me han pedido que trabaje con todos los alumnos y alumnas de educación, pedagogía, psicopedagogía, magisterio, es la importancia del trabajo personal para el futuro de la educación. O sea, yo con eso ya, digo, yo ya con esto puedo trascender, me da igual, o sea, es, ¿qué más puedo pedir? Que estar delante de 400 futuros maestros y maestras de cualquier tipo de etapa en el que voy a hablar de la importancia del trabajo personal para cambiar la educación. Y además me han permitido que sea así. O sea, el título es ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Bueno, por decir, ¿no? Que va antes cambiar la educación para cambiar el mundo. Y digo, una universidad en la que se habla de esto, yo no sé, yo de verdad, y cuando veo en las formaciones, las convocatorias de formación en salud mental, formación en educación, y se llena de gente y preguntan, y digo, es que algo está pasando de verdad, algo que se contrarresta no, que se equilibra quizás por el nivel de agresividad que después vemos a nivel mediático, pero si los telediarios, los informativos, pudiesen hacer público la cantidad de docentes que hay formándose, meditando, llevando a las escuelas la compasión, la autocompasión, el crecimiento personal, es que de verdad creo que cambiaría el miedo que tenemos y diríamos, uy, hay oportunidades, ¿sabes? Y Para si hacer lo cambiar. podemos hacer tendencia, claro, es que yo pensaba cuando pasó, por Claro, ejemplo, el chisme de Shakira y Piqué, como decía, a ver, ¿cómo totalmente, pueden haber puesto a todo el mundo a hablar de una cosa tan, a ver, es la vida personal de dos totalmente. personas, pero es que en todos los idiomas de todo el mundo se estaba hablando de eso. Digo, si esto ocurriera con un tema como la educación emocional, como las neurociencias, como el medio ambiente, es Imagínate. que wow, ¿no? Poder poner toda la atención ahí, que de repente estos temas te interesen a la medida del seminario virtual de Enneagrama es un pedacititico de ponerlo como más Ahí disponible, estamos. más accesible, pero bueno, esta es la idea también del seminario virtual de Enneagrama, que conozcan esta herramienta, que vengan estos 5 días del 10 al 14 gratis, que escuchen, que vean si resuenen. Hay muchas personas que me han escrito estos días enojados porque piensan que hay que pagarlo y entonces, no, porque primero lo venden gratis y después hay que pagarlo y es Ya, como, a ver, no se puede obligar el desarrollo personal, es imposible, no podemos entrar en la cabeza a cambiar el chip de nadie, claro. esto no se puede, no se debe, además, porque es el camino de cada uno, pero sí son puertas abiertas y si realmente ves que necesitas un camino, que te quieres acompañar más, bueno, pues hay una parte en la que puedes tener esta información accesible, la que puedes tener disponible, que puedes entrar a talleres como en la que vamos a entrar con Alma, que vamos a tener un taller muy especial de educación emocional para quienes sean padres, para quienes sean docentes y creo que también para todos los que hayan sido hijos, o sea, Sí, sí, todos los que es verdad. hayamos sido hijos, que hayamos sido niños, porque ahí hay muchos temas por resolver, por nutrir, así que uno de los talleres que vamos a tener después en el pase premium es con Alma y vamos a tener un montón de talleres donde vamos a poder poner en práctica, donde nos vamos a poder sentir acompañadas y acompañados en este camino. Laura Enneagrama, te lo vamos a ir diciendo de muchas maneras, vas a escuchar muchas definiciones de qué es, porque es una sabiduría ancestral enorme, ya es un símbolo que existe más allá de la aplicación en la personalidad, es un símbolo místico que nos habla de, bueno, de cómo se pueden entender los fenómenos que ocurren en el mundo, pero acá muy específicamente nos vamos a centrar en el mundo humano. ¿Qué nos pasa? ¿De qué sufrimos? ¿Cómo es este diseño humano al que estamos invitados también a evolucionar y a trascender? Y nos va dando un camino, nos va dando una descripción de cuáles son los males de los que padecemos como humanidad y también nos va dando ese camino de, bueno, es que si haces un buen diagnóstico y sabes de qué mal sufre, acá también hay unos antídotos, hay unas medicinas, así como ocurre Claro. en el mundo biológico, que podemos empezar a tomar. Y esa va a ser la idea del seminario. Así que reiterar esta invitación a que se Sí, inscriban, por si no favor. se han inscrito, Eh, que Además, el participen. elenco es increíble. Y además no solo referentes, ¿no? Para nosotras como maestros y maestras que hemos tenido, sino también hay como una nueva generación. No yo creo que hay como una nueva generación de mucha gente que llevamos mucho tiempo, que ahora a través de ti también nos está dando la oportunidad de poder empezar a contar nuestras experiencias, nuestros recorridos, nuestra investigación propia en enagrama, en los diferentes ámbitos, ¿no? En los que cada uno nos estamos especializando y que es una maravilla que podamos después tener estos espacios para poder transmitirlos, ¿no? Que no lo tendríamos de otra forma. Sí,
Así es, así que ojalá que lo aprovechen, que lo difundan, que compartan, pero sobre todo que se puedan sacar tiempo, porque si no ocurre eso que hablábamos con Alma, si estamos estresados, si estamos con demasiadas cosas, el momento de aprender no ocurre y esta será una información como muchas que podrá pasar de largo porque no tenemos cómo, como ocurre con mi teléfono que cada 2 días me dice memoria llena, memoria llena, memoria Pues sí, llena. Entonces, si estamos con muchas totalmente. cosas, en la cotidianidad, si nuestro día no tiene ninguna hora libre y yo me voy a sentar a escuchar una ponencia de enegrama mientras estoy haciendo no sé qué, lo que queda es poquito, pero si podemos sacarnos unos días donde haya un par de horas, que estemos más tranquilos, que estemos más reposados, que no estemos haciendo Regalazo. demasiadas cosas, va a ser un regalazo, porque además hay ponencias donde está bueno pausar, hacer el ejercicio que nos proponen para que te lleves herramientas útiles para tu vida. Va a ser una semana maratónica de aprendizaje, ¿Verdad? ya quienes quieran ir integrando no solamente en el maratón, sino a través de los meses, a través de los talleres y demás, está la otra opción, pero no quería dejar de invitar, que aprovechen, que se registren. Si no les están llegando los mails, me pueden escribir para verificar qué está pasando. Y estos días vamos a estar así, como con Alma, conociendo a algunos de los ponentes, de cuáles son los temas que vamos a hablar, para que se antojen, para que tengan ganas de separarse esta semana. Si hay algunas preguntas, tenemos unos minutitos para responderlas Sí, y es han un preguntado placer antes, escucharte, Alma. gracias, Sí. a ti también, es un placer escucharte, una maravilla después conversar. Han preguntado antes, el nombre del autor que he dicho es Siegel, ¿vale? Siegel, el libro, este es el Daniel libro, Siegel. Ujú. Daniel Siegel es en el que hace el prólogo, ¿vale? Lo veis aquí, este es un libro que lo vi en Italia y lo rescaté en España, lo vi en italiano, y es en el prólogo en el que, bueno, el prólogo es una maravilla, donde, aquí, ¿lo veis? Aquí explica dónde están trabajando en un grupo, se llama Patrones de Vía de Desarrollo, en el que están trabajando para publicar un libro que describe el trabajo del enagrama desde el punto de vista de la ciencia contemporánea. O sea que, Maravilloso. Y estoy digamos, viendo otro comentario acá importante de Paula, que dice que ella te sigue, que hizo el proceso Mar ah, infanto-juvenil y apoya el desarrollo personal en los docentes, que se está qué bien, transformando como Paula. persona y como docente con la terapia Gestalt. Y esto, gracias por tu comentario, porque es otra de los objetivos del seminario virtual de Enagrama. O sea, que conozcan personas con las que pueden hacer formaciones, con las que pueden hacer terapias, con los que pueden empezar un camino más comprometido, porque no siempre razonamos con todos, hay algunas trayectorias que nos interesan más que otras, hay algunos Claro, énfasis que nos interesan más que otros, y acá es como tener un gran menú, el que pueden elegir, es un desde gran banquete de verdad, luego, con quien se vayan a hacer una formación es fantástico, o sea, no hay plato malo aquí en el seminario, desde son luego. personas preciosas, yo siempre me sorprendo cuando me dicen que sí, la verdad, porque tienen agendas súper complicadas, porque hacen cosas espectaculares y es como, ay, me dirá que sí, qué ganas de tenerle, qué ganas de que más personas le conozcan, pero siempre está como el sustito cuando les invito, ¿no? Como les gustará este invento o Claro, no. Y yo me siento súper honrada de que se unan, de que me acompañen a difundir, a transmitir y a tener esta cercanía como la que estamos teniendo tú y yo. Esto pasa también en los talleres, realmente. No son personas inalcanzables, son personas que justamente están trabajando en su mundo humano, con lo cual la cercanía que se siente en los talleres es preciosa. Ojalá que quienes se animen nos acompañen por allí. Y bueno, te dejo, Alma, con un último mensaje que nos quieras dar, una invitación que nos quieras hacer. Además de que se pues, suscriban al Congreso cuando por sea, que supuesto, por favor. Sí, sí, sí. aplazaran la fecha, y digo, qué bueno que aplazaran la fecha porque entonces más gente se puede enterar y empezar a inscribirse Sí, para sí, allí. sí, sí, el 30 de septiembre, Congreso Internacional de Educación Emocional, con esta mirada, ¿no? De cambiar la educación desde uno mismo. Y para mí el mensaje es eso. Y cada vez lo tengo más claro, ¿eh? De hecho, estoy incluso a veces rechazando formaciones porque si no hay un compromiso de mirar hacia adentro. Es decir, todo lo que pasa ahora mismo por la educación pasa por la mirada de los docentes hacia adentro. Y lo extrapola a las familias, pero hablando de educación emocional, si no nos miramos a nosotras y a nosotros, no hay forma después de cambiar el mundo. Y ese es el reto que tenemos. Así que con eso me quedo. Gracias, Alma. Bueno, a quienes se Aquí. unieron, a quienes se unieron tarde, por favor, escúchenselo enterito porque ha sido un lujo esta conversación. De verdad que yo la primera vez que te escuché fue como, ok, quiero seguir escuchando de Alma, con lo cual te estoy ahí
siguiendo bastante y muy honrada de que nos hayas acompañado hoy en esta conversación. Y bueno, si están teniendo algún problema para el registro, para la inscripción, para que lleguen los mails, el grupo de WhatsApp, lo que sea, me pueden escribir al correo de diana@mapadeautodescubrimiento.com, que lo solucionamos para que aprovechen bastante esta semana del 10 al 14 de abril. Todavía hay tiempo de empezar a cancelar compromisos que no quieran ir, de empezar a sacarse ratitos que quieran para esa semana. Y nada más, un abrazote. Gracias a Alma, ti, Ana. muchísimas gracias por Muchas acompañarnos y a todas las personas gracias. que se han unido, que participaron, que contaron que están atravesando dificultades. Ojalá que se puedan sentir acompañados en esta comunidad. Y allí nos vemos entonces. Mañana nos vamos a ver con Patricia Martín, de la cuenta de Gestal Sí, Consciente, que también será un sí. lindo compartir en este trabajo del amor propio, del camino del amor propio que nos propone el Enneagrama, así que de allí también nos seguimos nutriendo. Muchas gracias, Alma. Un Feliz noche besito. para ti. Gracias a todas y a todos. Un Un abrazo. abrazote. Chao.